A nuestro programa de comentarios y de entrevistas y noticias con Marino Ramírez aquí en El Punto sobre la I. Buenas noches, Marino. Saludos, Octavio, y saludos a todo el país. Y feliz reina debe ver el de camino, ¿no? Sí. Bueno, mire, Octavio, hoy terminó la audiencia final del juicio a Blas Peralta. Sí. Oiga cuántas lindezas, dentro de las lindezas que han pasado en el juicio de Blas Peralta. Bueno, la Fiscalía pidió 30 años para Blas Peralta y diferentes sanciones para los otros involucrados. Pero oiga bien, usted recuerda que a la fiscal, a la secretaria del fenecido Mateo Febrillé, hubo que buscarla con una orden. Bueno, que ella fue herida, ella le dio un balazo en una pierna. Pero dejó de ir. Entonces, ¿qué dijo de Villani Bernice hoy? Que a ella, a Elaine Mañana, Blas le dio $1 millón de pesos. Para que no la sometiera. Sí, para que no lo sometiera. Entonces, ese señor hizo de todo para salvarse. De aquí dice, me envía nuestro amigo Amadeo Peralta, el abogado, sí, que está hablando de que dentro, ya terminó la audiencia. Hablaba esta tarde, me decía que el primer tribunal colegiado del distrito, recesó hasta mañana martes a las 11 de la mañana el juicio de fondo contra Blas Peralta. Pero ya hay una petición firme de la Fiscalía por los 30 años. Queda es la lectura, del fallo. Entonces dice, porque estaban cansados y eso, y comienza mañana a las 11 de la mañana. Ya el fallo se da mañana, pero de lo que le quiero decir, que yo no sé cómo Jenny Berenice, la fiscal, supo del $1 millón de pesos, pero Blas Peralta trató de comprar a todo el mundo. Claro que sí. Una cosa increíble. Y barato le debe haber salido a Blas Peralta, porque Blas Peralta es el zar de una organización criminal que se hace pasar como sindical o empresarial. Y es una organización que controla los muelles del país y controla todo eso y todos los movimientos de carga, de manera que es una persona que tiene un edificio como 6 o 7 pisos ahí en la autopista, de la autopista Duarte, cerca de los Alcarrizos, un poco después de los Alcarrizos, y eso debe resultarle barato a él comprar gente así. Por suerte, sobre todo la familia de Febrillé, y los universitarios que compartieron con él cuando él fue el rector de la universidad, se mantuvieron firmes en la defensa del interés de que se le hiciera justicia a Febrillé, condenando a ese señor, a Blas Peralta, a 30 años. Cosa diferente de su partido, el partido de Febrillé lo abandonó prácticamente. Tú sabes lo que es, o sea, solamente se mantuvieron apoyando a la familia, bueno, gente de la universidad, como usted dice, e incluso el abogado José Parra, que lo vamos a traer, el abogado de la viuda, que lo vamos a traer al programa cualquier noche de estas, fue el que hizo ese trabajo prácticamente de gratis, porque esa señora no tenía recursos para pagar ese juicio. Dentro del pedimento que se hizo es que sea indemnizada la familia de Febrillé, o sea, la viuda y los 2 hijos, con 250 millones de pesos. Una indemnización económica por los daños causados y 30 años de cárcel más 5 años al coronel. 2 años en servicio, en suspenso, y debo 3 años ya de prisión. En prisión. Entonces,
Vamos a ver mañana a las 11 probablemente lean el fallo. Eso es muy importante que se haya contemplado en el fallo la actuación del coronel, porque hay muchos oficiales, altos oficiales, que se alían con y le sirven a estos grupos fascinerosos y se dedican a matar gente para ellos. Sí, sí. Y en este sentido, es importante que en este caso se haya contemplado esa actuación de esos elementos policiales y militares que están al servicio de esos criminales. Bueno, vamos a ver, mañana ya tendremos un dato concreto sobre el resultado de esta audiencia, el fallo del tribunal, que probablemente el señor Peralta lo recurra y también llegue a la Suprema Corte de Justicia, porque él no quiere caer preso, evidentemente. No, él está preso, ya lo que él quiere no quiere ser reducir. condenado, Sí. ¿no? Y esto es una situación que se debe dar un ejemplo, porque Fíjate, el valor de la gente debe ser considerado. Marino, como iniciamos este programa refiriéndonos a este caso doloroso del asesinato de Février, voy a aprovechar de una vez para expresar mi tristeza y todo el dolor que embarga a la familia de Nueva York, de una policía de origen dominicano del Bronx, que fue asesinada por un elemento desquiciado, pero que ella estaba dentro de una patrulla. La policía de origen dominicano. Sí, ¿verdad? Y entonces ella estaba trabajando en la computadora y el tipo se acercó a la ventana y le dio un disparo y la asesinó. Esta tarde fue el funeral, a eso de las 5 de la tarde. Y fue una delegación de la policía dominicana, yo creo. Es posible. En solidaridad, sí. Y habían de todos los precintos de la policía de Nueva York. Mira, claro, qué cantidad de personas. Una víctima, una muerte innecesaria. Lo que pasa es que en Estados Unidos cualquier loco anda armado. Sí. No encuentra qué hacer. Y ella nada más tenía 48 años, una mujer joven, tú sabes, que todavía le quedaba una vida por delante. Y morir de una forma tan estúpida, así, así muere un enajenado mental, en ¿no? Estados Unidos. Sí, claro, en todas Fíjate partes. El tipo que fue a la discoteca en Miami mató 40. Y eso como que no es nada. Nadie va al Congreso de Estados Unidos y ni la población que debería ir en masa a luchar contra el porte de armas de fuego en las calles. No lo hace, la gente sigue igualito. Sí. Mira, Rivera, otro tema es que hay una situación que se ha denunciado de la llegada masiva de ciudadanos haitianos y se han presentado diferentes videos en diferentes situaciones. Hay un video que yo vi, ese video es reciente, ese video no es viejo. Dicen que un grupo de haitianos anda a pie, ese es viejo, pero hoy un noticiario local fue a Dajabón y fue a un destacamento y habló como con 15 haitianos y le preguntaron, ¿cómo ustedes consiguen lograr llegar aquí? Damos 3,000 pesos, dice una haitiana. Es decir, que esto no se puede coger a como dice el ministro de las Fuerzas Armadas, que es para desacreditar el ministerio. No. Las cosas no se resuelven así. Aquí se hizo un plan de regularización que costó 2,000 millones de pesos. Y se supone que ya a partir de ese momento el cruce de haitianos debería ser legal. No es que yo personalmente no me opongo porque hay miles de dominicanos, millones de dominicanos en otros países, incluyendo dominicanos en Haití, pero de manera legal, no hacerlo de que militares y ciudadanos se ponen a traficar ciudadanos haitianos y de otros países, porque aquí se mencionan a los haitianos, cobrándole cantidades de dinero, engañándolos, sabiendo que van a estar ilegal aquí. Y eso le da pie a mucha gente a que haga campañas contra los ciudadanos haitianos. Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente denuncia hoy que el fuego que se originó en la Sierra de Bauruco fue por ciudadanos haitianos que andan cortando árboles por ahí. Bueno, yo digo, el Ministerio de Medio Ambiente no está para denunciar, está para trabajar, o sea, para impedir que suban haitianos, dominicanos y quien sea. Pero eso da pie a una campaña entonces contra los haitianos que puede transferirse en otra cosa. Yo digo, hay gente que vive de esto. Entonces el Estado Dominicano a través de sus instituciones está para controlar esa mafia, es decir, que no se haga negocio cruzando gente ilegal para acá.
Sí, no, de hecho, y hay un dispositivo importante. Incluso se ha creado una división del ejército que es una fuerza fronteriza de tarea que tiene muchísimos recursos y que incluso ha sido habilitado por asesores norteamericanos que tienen el uso de móviles, de estos avioncitos de dron y demás para detectar los cruces, pero sin embargo hay que tomar en cuenta que se trata de algo social, digamos. Esto y no es tan fácil. Yo te lo digo porque en el barrio donde yo vivo hay mucha construcción y demás y trabajan muchos haitianos. Sí, a principio, en la Navidad se van una buena parte y en enero llegan. Pero se van los que están legal, regularizados, porque ellos vuelven. Regularizados y no, ellos no vuelven, no son regularizados. Es que simplemente tú te vas y si tú ves esas motocicletas, aparentemente eso es por la zona de Santiago Rodríguez y la zona más arriba de Dajabón. Ahí llegan de toda parte de Haití a esa zona del Plató Central y llegan gente que van a cruzar y que vienen hacia Santo Domingo. Y es una cuestión masiva. Yo no sé por qué razón en estos meses hay tanta demanda. O sea, ¿por qué está tratando de cruzar tanta gente? ¿Será que hay alguna cosecha que ellos tienen buena idea, buenos recursos? Yo estuve viajando este fin de semana hacia el Bajo Yuni, por ahí está todo sembrado de arroz. Hay muy pocos sitios donde se esté sembrando arroz. Y no sé, pero me parece que a mí tendrían que probarme que hay un auge, porque yo no he visto la prueba, porque toda la situación me parece una cosa normal. Sí, lo que hay que criticar es que se esté traficando de manera ilegal. Hay consulados y en el tráfico están dominicanos y militares, hay que decirlo. No, pero los consulados venden las visas a $200. Frente al consulado, porque entonces en el consulado muchos no operan, dicen que no hay visa y la venden al frente. No, es que no te necesitas ahí en los colmados, en Puerto Príncipe, en todas las ciudades haitianas, ahí tiene un letrero, cuánto cuesta una visa dominicana y tú se la pides, al dueño del colmado. Y entonces el dueño del colmado te le pide tu pasaporte y el dinero y él lo envía y vienen con... Sí. Hasta $300 la venta. En algunos sitios muy caros. Yo no hay que creo muchos haitianos que puedan pagar $300, pero 200, 250 sí. Y así, pagando 3,000 pesos. Pero en todo caso, en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, están la lista de los consulados y cuántas visas han vendido por mes. Y ahí, por ejemplo, te saca que el consulado de Puerto Príncipe el año pasado vendió como 60,000 visas. Hay consulados que no tienen oficina, como el que está cerca de Elías Piña. El de Veladero. No tiene oficina. El tipo anda con el sello encima. No, él cruza todos los días y vuelve porque él es de ahí, de Elías Piña. Bueno. Él es de Comendador. Porque Elías Piña es el nombre de la provincia. De la cabecera. La cabecera es Comendador. Comendador, sí. Okay. Bueno, hay que decir que hoy comenzaron a salir ya los imputados de Odebrecht. Hoy a partir del mediodía llegaron las órdenes de libertad de un grupo. Tú tienes que decirlo porque no nos hablábamos de la semana pasada. Después que este inicio de fin de semana se le variaron las medidas de coerción a la mayoría de ellos, que se le pusieron medidas de coerción de carácter económico, básicamente 15 millones de pesos a cada uno de ellos, salvo los casos de Rondón, de Díaz Rúa y de otro señor ahí que fue instrumental en un contrato, en el cambio de un contrato que venía desde el 2003, un señor apellido Pitaluga, ¿no? Y en esos casos se les mantuvo la medida de coerción anterior, pero en los demás casos no. También se mantuvo la medida de coerción a los legisladores. Pacheco solicitó que se le cambiara la medida de coerción, pero él no tiene otra medida de coerción que no sea presentación
periódica, igual que está Valentín y que está el senador de San Cristóbal. Y eso se mantuvo invariable, pero no se trataba de ninguna prisión ni nada de eso. Hay un gran reto por parte del Ministerio Público de presentar un expediente creíble. Yo le voy a decir, eso de estar bajo prisión o no provisional, pudieran estar todos sueltos, porque el problema no, esa gente no se van, eso aquí se tiene la premisa. Yo creo que a menos que no sea un crimen de lesa humanidad, de muerte, de ese tipo de cosas, la gente, porque la cárcel es un elemento que debe ser casi la última instancia para un imputado. Entonces aquí un tipo se robó el otro día 7 libras de yuca en Montecristi y una jueza le metió 1 mes de manera abusiva, cuando pudo haberle dicho pague la yuca y váyase porque es un robo de hambre. Entonces esta gente, aunque quizá han cometido delitos graves, y lo admitieron ahí porque hay 2 que admitieron que recibieron dinero de Rondón, ellos pueden estar libres hasta que venga el juicio de fondo y pueden moverse con algunas coerciones. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público para que no lo vapuleen? Porque lo vapulearon ahí al Ministerio Público. Sí. Es que haga un expediente creíble para que no se crea que con eso se ha estado relajando y lo que se ha hecho un bulto de opinión pública, desacreditan a los imputados, pero al final salen libres. Yo creo que tanto Díaz Rúa como Rondón debieron salir con el grupo. No creo que ellos vayan a sustraerse e irse del país. Bueno, yo creo que tú te recuerdas del caso Michelén y otros casos políticos, de políticos dominicanos que se fueron del país ante acusaciones de ese tipo. Pero fue un cambio de gobierno lo de Michelén. Sí, pero se fueron y eso te da una idea de que eso es un peligro. A mí me parece que el día de hoy también en este aspecto ha estado marcado por una declaración, un planteamiento, digamos, al margen de la mayoría de jueces que hizo esta decisión. La Corte la componen cinco jueces y la jueza presidenta de esa Cámara, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, se podría decir que es el brazo principal de acción de la Suprema Corte de Justicia. Y esa presidenta, Miriam Germán, se abstuvo y dio a conocer una posición que, entre otras cosas, porque habla de varios aspectos, pero lo más importante que ella dice es que la Fiscalía no ha aportado mayores elementos de prueba que no sea la denuncia de Vasconcelos, el funcionario de Odebrecht que fue entrevistado en Brasil. Ella dice que eso no es suficiente, ni siquiera para los casos de medida de coerción. Yo considero que, bueno, el procurador, para terminar con las informaciones y después hacemos opinión, el Procurador General de la República respondió a esta crítica de la jueza Germán diciendo que ellos no pueden, él no está obligado a someter todos los elementos de prueba a esta altura del juicio, y es cierto, sino que él tiene 8 meses para llevar a cabo una presentación. Todo el mundo sabe que en estos interrogatorios, en la mayoría de los casos, aún en los casos en Brasil, se les rechazaban interrogatorios para servir de garantía cuando no daban los datos de las órdenes de los cheques, de las transferencias de dinero y demás. Así que el procurador dice que ellos cuentan con elementos y que están haciendo las investigaciones y que posteriormente van a hacer ese sometimiento. Yo considero que eso es algo, bueno, digamos, elemental en un caso de esta naturaleza que implica a funcionarios de tanta importancia. Sí, no tiene que dar toques, hay juicio de fondo que se hace del expediente. Sí. Pero vamos a la pausa, de regreso aquí en el programa. Bien, Octavio, mire, tengo una noticia caliente aquí, proveniente de Santiago.
Rafael Ventura Camejo, Ramón Ventura Camejo, que es ministro de Administración Pública, miembro del comité político del PLD, y santiaguero, fue a ver la construcción del hospital Arturo Grullón, la remodelación, lo ha remodelado como 50 veces, y dice que eso hay que cerrarlo. ¿Cuál es el Arturo Grullón? De Santiago, infantil, el hospital. Un hospital infantil. Dice él que eso no se puede utilizar hasta que no se concluya la remodelación de la sala de cirugía y se dote al centro de los 5 ventiladores que requiere y de un tomógrafo, porque no tiene ventiladores, no tiene tomógrafo. Y es verdad, por eso, y aquí eso no le duele a nadie. Hay hospitales que mueren muchísimos muchachos y hasta adultos, y eso pasa desapercibido, como recientemente en la maternidad San Rafael. Es decir, está remodelando el hospital, que lo ha remodelado como 10 veces, con la gente adentro. Y eso es imposible, usted curar gente con una construcción, y el polvillo, y el cemento, y el agua. Entonces él dice que eso es imposible que siga abierto el hospital Arturo Grullón, porque se le están muriendo la gente adentro. ¿Por qué? Porque usted está en una habitación al lado y en la otra le están construyendo y no tiene equipos. Es una cuestión de lógica. Entonces debe planificarse eso, porque los muertos le tienen que doler a alguien en este país, a los hospitales. Y ese lo está diciendo una persona del PLD, o sea, un doliente real. Ese hospital infantil, yo creo que lo que deben hacer es otro nuevo. Tú sabes las veces que han remodelado ese hospital, Octavio, y eso se mantiene igual todavía. Cada vez peor, sin baño, bueno, sin agua. Los hospitales son difíciles hasta de inaugurar, porque a cada rato hay grandes conflictos. Por ejemplo, cuando se fue a la reinauguración del hospital Darío Contreras aquí en Santo Domingo. Un lío. Después de muchísimos, cientos de millones de pesos, miles de millones de pesos gastados. Lo que pasa también es que los hospitales son lugares de crisis, de pánico. Todos los que hemos trabajado en periódicos sabemos que cuando no hay noticia, un fin de semana, tú mandas un corresponsal, un periodista, al hospital Darío Contreras, cualquiera del hospital, y ya hay noticias. Todos están... Porque ahí siempre hay tragedia. ¿Qué pasó en Darío? Pusieron la morgue al lado de la cafetería. Tú sabes que aparte de que otra vez tuvieron que gastar 30 millones recientemente. El primer escándalo fue porque la morgue estaba al lado de la cafetería. O sea, no hay observación. Yo supongo que debe haber gente experta en hacer hospitales en otros países del mundo y deben traerlo aquí. Sí. De hecho, casi la mayoría de los hospitales de aquí son contratados por expertos. Por ejemplo, hay un hospital de cáncer que el presidente Danilo Medina se negó a inaugurarlo. El Hospital Oncológico Nuevo, que el último día del gobierno de Leonel Fernández le dieron un cheque de 1.000 millones de pesos a Ramón Gómez Díaz, que fue el contratista de ese hospital, todavía no está en funcionamiento, después de 6 años prácticamente, porque todavía no tiene energía eléctrica suficiente para poder operar. Yo creo que ya todas está funcionando ya. Pero no a plenitud. El otro hospital, el viejo, ha tenido que seguir funcionando. Y entonces estas son cuestiones típicas de los hospitales. Esto nada más pasa en los hospitales dominicanos y con los médicos dominicanos y los ingenieros dominicanos, ¿no? Bueno, es que ponen un contratista que ni siquiera ha pasado por la escuela, y por ayudarlo y por hacer campaña. Usted tiene que ir al CODIA, Aquí hay que ser serio en las cosas, que dejen eso de estar buscando dinero para campaña y que vayan a los hospitales. Hay que ir al CODIA para construir hospitales y hasta escuelas, que quede una cuestión bien hecha, porque con dinero público. Es verdad, un hospital que la mayoría no sirve ninguno. Lo que hizo Trujillo están mejores. ¿Tú has oído escándalo alguna vez en la maternidad que está aquí en la Bolívar? En la del Seguro Social. ¿Y esa le hizo Trujillo? Sí, el Hospital de la Mujer del No, Seguro Social. Eso es nuevo. El Robert Ricabra, no, el que está aquí, el Gautier, Salvador B. Gautier. El del seguro. Pero hay otros hospitales que al año ya no sirven.
filtrando, sin agua. Una vez yo fui al hospital Musa de San Pedro y los baños no tenían baños, porque lo hacen sin cisterna, no le ponen tinaco. O sea, como una cosa corriendo. Ya usted no puede hacer ningún edificio sin una cisterna. No, una casa. Por eso. Una casa. Y si no es un hospital de servicio público, sin una cisterna. Un tinaco a cada baño para que pueda moverse eso. Pero no, bueno, eso es innecesario. Pero, bueno, y también se va el agua y la cisterna sin agua. Eso es todo un lío aquí. sí. Mira, la Comisión Bicameral de los senadores y los diputados aprobaron. Aquí había un tranque. Supervisar los fondos de los partidos. Ajá. Eso fue uno de los puntos que se aprobaron. Yo creo que queda poco punto ya por aprobar. Ese era un punto de discusión. Son 3 puntos los que quedan por aprobar. Supervisar los fondos. Eso es sí, importante. está el después, el más crítico a mi juicio, que es del sistema de convenciones. No, de la convención. ¿Por quién supervisa la convención? Si los partidos o la Junta Central Electoral. Usted dice el padrón. ¿Con qué padrón? ¿Con qué padrón? Y también, en tercer lugar, el tema de los arrastres de los diputados. El sistema de votación. El sistema de votación, no uninominal, sino de arrastre, ¿no? Que no se vota por un diputado en específico. Si uno quiere, vota, pero eso no significa que los que voten por esos diputados son los que van a escoger. Después se hace un cálculo ahí que solo los interesados lo entienden, mediante el cual ellos se reparten las posiciones. Los partidos se las reparten. Literalmente se reparten las posiciones. Y esto estaba. Hoy había un trabajo en la prensa, en el Listín Diario, diciendo que probablemente esa ley de partidos y todo lo que tiene que ver con los partidos se quede para la próxima legislatura, porque esta legislatura se acaba en este mes, porque ya la próxima legislatura comienza el 16 de agosto. Entonces, solo que hubiera una cosa muy importante, sería que pudieran prolongar un par de semanas. ¿Se cae el proyecto de nuevo? No, habría que comenzar de nuevo en la próxima legislatura, crear la misma comisión, volverse a reunir, volverse a preguntarle a todo el mundo, ¿usted tiene objeción? Y van a volver las mismas objeciones de siempre. Aquí me llega una información, Octavio, de que un joven ahí se ha intentado tirar de la Torre Eiffel, de aquí de la 27 de febrero, dile a la muchacha, quizás no lo saben. Aquí me llega una fotografía con el tipo en la punta de la Torre Eiffel. Bueno, un hombre intentó lanzarse este lunes de la réplica de la Torre Eiffel ubicada en la 27 de febrero próximo a la Plaza de la Bandera, supuestamente debido a los problemas económicos que tiene. ¿Usted sabe cómo se llama el hombre? ¿Cómo? Le voy a decir ahora mismo. Bienvenido Suárez, de 22 años. Fue auxiliado por personal del 911 que logró rescatarlo con vida y sin daños físicos. Hubo otro que se suicidó y dejó una nota ahora ahí el fin de semana que dijo: muerto no paga deuda. No, y yo creo que le voy a decir algo. Y un pastor que se suicidó. Y la gente debe, sí, pero mire, salud pública. Y un pastor que se suicidó, que debía en Santiago, que debía 50,000 pesos. Mire, eso es un problema serio. Yo vi un artículo de una persona que decía que en la Dirección General de Prisiones deberían hacerle un tratamiento a Omega, no solamente tenerlo preso, porque Omega no está en condiciones de estar preso en términos... que está llorando, ¿no? En términos mentales, en términos... Sí, porque no es un problema de estar preso y que castigue, que pague la pena, es que tiene que tener una orientación psicológica, porque el tipo se puede frustrar y hasta se suicida. Pero ese es el duro. No, en la calle él... Omega es un duro. En la calle él ha hecho de todo, entonces él tenía una persona que le firmaba y como él no le pagó fue y lo chivateó, o sea, y eso hay gente, fíjese, en este caso de Odebrecht,
como esa gente que son con mucho dinero y mucho poder no se adaptan a estar presos, nadie quiere estar preso. Y tú supiste el caso de San José de Ocoa, donde una pareja de policía, un teniente y un cabo que estaban en Rancho Arriba, y montaron un chequeo de la carretera y de improviso se acercaron unos tipos que venían en la carretera, aparentemente eran 4 hombres, y le cayeron a tiros y mataron a los 2 policías. Y se fueron camino hacia el Cibao, y posteriormente se encontró un vehículo abandonado. Es con uno muerto. Con un muerto. Se presume que ellos hicieron un secuestro en Baní y mataron a los 2 policías y después siguieron y lo están persiguiendo porque aparentemente... Y mataron al tipo de la jipeta. Y al tipo de la jipeta. O sea que hay sí. una situación bien difícil. Y que están haciendo persecución en esa zona y demás. O sea que un crimen bastante... Es un crimen de pandilla. De pandilla bastante fuerte, sí, ¿no? De gente que no le tiene temor a la muerte, ¿no? Bueno, recuerdas el crimen de Higüey. Sí. De los holandeses, un crimen duro también. Supuestamente agarraron a un muchacho, se tiene duda porque ese muchacho le alquiló la casa, fue a ellos. No puede ser culpable que alquile una casa. Muchas veces por ahí se alquila casa de boca. Tú llegas de repente, te voy a dar 3,000 pesos y tú alquilas la casa. No, y además eso está también en el internet, oferta de alquiler de villas y de casas. Una sola persona, un muchacho joven, estudiante español, es el culpable. Bueno, ojalá que no. Y además... No, y además el tipo de crimen, probablemente el cadáver apareció en el Ceibo, por los alrededores del Ceibo, de manera que se trasladaron mucho y las informaciones preliminares son de que él estaba involucrado en un crimen en Curazao, no sé en qué isla, y vinieron desde allá unos sicarios y fueron quienes le dieron muerte. Entonces, el joven que está metido en ese lío porque él fue quien los alojó. Pero eso pasa con cualquiera. Alojar a una persona que te pague dólares, eso es lo de menos en cualquier punto del país incluso. No, hay miles de lugares de alquiler de ese tipo, tanto con las redes como la Airbnb, o sea, B&B, o sea, Breakfast and Bed, que es una red parecida a Uber, que te alquila casa. O sea, te alquila casa de un país a otro. No, en Estados Unidos todas las ciudades tienen muchísimo, y ahora eso está comenzando aquí, pero en España y en esos lugares eso es algo masivo. En Nueva York esa es una de las formas más baratas de ir a Nueva York, alquilar un apartamento de esa forma. En España y en esos lugares hay muchos problemas porque hay gente que los alquila, los apartamentos, para realquilarlo de esa forma por internet. Así que los métodos de investigación tienen que ser más efectivos en relación a eso. Bueno, vamos a la pausa, de regreso aquí en el punto sobre la I. Bueno, Rivera, con pena debo informarle que Raymond y Miguel volvieron y se fueron del canal Telemicro. No me digas, los fueron. Sí, usted sabe que hay una situación con mucha gente que maneja el negocio de la televisión. Sí. Y es que no permite que sus talentos crezcan al margen de ellos. Es decir, la otra vez ellos igual se fueron y volvieron, pero no creo que vayan a hacerlo 2 veces. Ellos tenían un contrato con una telefónica, pero el dueño de ese canal quería que ellos le hicieran anuncio a la telefónica de él, pero ya ellos tenían un contrato con otra telefónica. Entonces iban a ser sujetos de una demanda. Sí. Y por ahí le cayó. Sí. Y hasta que se tuvieron que ir. Eso de los conflictos de las empresas, de las propiedades, es una cuestión que ha merecido muchos estudios económicos y demás. En nuestro país, como fruto de
de la quiebra bancaria de Baninter y de eso, hubo muchas críticas con relación a las propiedades de medios por parte de empresas que no tienen que ver nada con medios. Entonces, en el caso de Telemicro, esa empresa se ha convertido en un supermonopolio que se está metiendo en diferentes aspectos de negocio, ¿no? Y que no tiene por qué una gente que vaya a producir un programa de humor tener que mezclarse automáticamente, hacerse comentarista o anunciante de todos los negocios que puede tener Gómez Díaz, que es el propietario de eso, ¿no? Yo recuerdo el caso de Leonel Almonte. Leonel Almonte, cuando compra, se hizo dueño de un emporio. De Reintel, ¿no? Llegó a tener hasta agencia publicitaria. Entonces, un dueño de un canal no puede tener una agencia, No. porque es que ya choca con las demás agencias publicitarias y con los demás medios, que no te colocan si tú tienes una agencia. Sí. ¿Y qué pasó con Leonel Almonte? ¿Qué pasó con Baninter, que quiso también acaparar todos los medios y todos los negocios? Yo le recomiendo a esa persona realmente que lo piense bien, y el que está metiendo su cuarto a eso no termina bien. Porque usted no puede tener todos los medios, participar en todas las áreas de la Todos los economía. negocios. Entonces perjudica, que como usted dice, esos muchachos sencillamente cuando hicieron ese contrato, él no tenía telefónica. Uh-huh. Pero no pueden sustraerse a lo que él diga nada más. No. Si usted tiene medios, son medios. Si tiene colmados, son colmados. Sí. Si tiene clínicas, son clínicas. O sea, si tiene publicidad, son publicidad. No puede haber una interrelación, porque entonces las personas que están en su canal terminan perjudicadas. Si usted mismo, al final y al cabo, porque él no puede competir contra el mundo. Sí. Leonel Almonte no pudo competir contra el mundo. Sí. Baez Figueroa no pudo competir contra el mundo. Y todo el que ha querido competir contra el mundo termina solo. Claro. Oye, solo. Una cosa buena de los medios que me pone muy contento es que el pasado jueves fue reconocido en Nueva York el comunicador de radio, televisión y de medios digitales, Ramón Aníbal Ramos. Oh, nuestro amigo. El nativo de San Pedro de Macorís, un hombre que para los varones que ya estábamos oyendo radio en los 70, pues... Oye, un gran locutor, no sé nos por qué se fue recordamos para de- Estados Unidos, pero estaba él en radio, Dios mío, en la emisora México ahí, que era Ajá. Radio Fiesta, Sí. que era Clarín. Después fue Clarín o antes. Antes fue Clarín, Fiesta fue de Johnny Ventura y eso, un Sí. grupo de gente. Ujú. Pero hizo realmente uno de los mejores locutores de la época. Sí, sí, definitivamente. Mantiene su swing, déjame decirte. Ahí lo tiene, ahí tiene Sí, como 80 no, años y mira cómo está. Mira qué elegancia tiene Una natural. corbata de lo más linda. Wow. Y él se ha destacado y se mantiene allá en Nueva York trabajando. Así que nuestras felicitaciones a Ramón Aníbal Ramos. Sí. Se mantiene a la perfección el hombre. ¿Quién fue que lo reconoció? Bueno, fueron un grupo de José Zavala y de demás, ok. y le Compañeros. hicieron, sí, compañeros de los medios, pero en el acto estuvo presente los concejales, y Dani Rodríguez y otros, y senadores estatales y demás, de manera que fue un reconocimiento casi oficial de la ciudad de Nueva York como uno de sus hijos más distinguidos, como es Ramón Aníbal Ramos, una persona bien conocida aquí y que emigró y que allá también se destacó, ¿no? Eso está bien, eso está bien. Bueno, Hay una protesta de la gente de la UAS porque el Ministerio de Salud Pública dijo que aquí había más médicos que lo que era necesario. Y entonces la UAS dice, y el rector salió a decirle, bueno, pero es que hay pueblos aquí que no tienen médicos. ¿Y cómo es que están sobrando? Entonces no es así. Y que en el caso de la UAS, dice, aquí hay universidades que forman médicos que nunca salen de la ciudad de Santo Domingo, de la ciudad de donde... tiene razón él. Pero la UAS tiene que formar los médicos que se van a Dajabón, que se van a El problema es que ahora a Elías Piña. quieren quitar la pasantía médica y dar un examen, entonces ahora va a ser peor. Ahora, si un médico tenía que hacer pasantía obligatoria en una provincia, ya no lo tiene que hacer porque es un examen. Claro que Y sí. con ese examen pasa
y no tiene que hacer la pasantía. Yo creo que sí. Yo creo que aquí hay muchos médicos, porque no solamente es la UASA, que hay como 10 universidades que hacen médicos ahora. Claro. Tú vas a pueblos que no hay un médico. Y eso no puede ser. Hay dos razones. La parte económica, que la debe suplir el Estado, y la parte social, que debe suplirla, obligarlo el Colegio Médico Dominicano. Sí. Mira, Marino, una de las voces más interesantes así del gobierno, que ha hecho pronunciamientos muy destacados, es el director de Impuestos Internos, Magín Díaz. Y él hizo unas declaraciones hoy diciendo que en el pacto fiscal tendrán que discutirse las exenciones y las leyes de incentivos. Porque él dice que ya aquí no se puede subir más el ITEVI, que ya aquí no se pueden subir más de 25% el impuesto sobre la renta, ni que se pueden subir más otras tasas y demás, sino que lo que hay que hacer es mucha gente que tiene el chance de escabullirse. Por ejemplo, los que hacen periódicos no pagan impuestos por el papel, porque ellos tienen... Los hoteles no pagan impuestos por los muebles y cosas que realizan. Entonces, él dice que tanto el Ministerio de Hacienda como la DGI y Aduana en la administración tributaria estamos preparados para hacer discusiones sobre esas exenciones, y el pacto lo que establece que se cae una discusión con todos los sectores, como se hizo con el pacto educativo y se está haciendo con el pacto eléctrico, pero tiene que ser dirigido en la discusión técnica por el ministro de Finanzas, ¿no? Bueno, esta posición de ese ministro, de ese director, que es una persona muy respetada también por el presidente, parece indicar que existe ya una base para que se pueda discutir el pacto, porque el gobierno, en el medio de todo este lío que hubo al principio de año, con todo esto que nunca acaba, pero que ya ha pasado de su auge, este asunto de la marcha verde y del tema de la corrupción, pues tiene que discutirse esta situación. Y el pacto fiscal es un elemento clave para poder resolver otros problemas que se plantean. Desde que habla aquí de quitar todos esos privilegios, el CONE se alza en armas, porque es verdad, usted ve el Distrito Nacional lleno de hoteles de 20 y 30 pisos. ¿Usted sabe cómo es? Están exonerados de todo. De todo. Ellos nada más que vamos a crear mano de obra, pero ¿y qué? Paguen los impuestos. Igual empresas como Barrigol, exonerados de todo, camiones, combustible, impuestos, pero yo no sé entonces, porque van a crear mano de obra, pero un día se van y dejan como la zona franca, dejan el blanco. Los periódicos, como usted dice, no solamente es papel, vehículos, equipos, todo. Hay exenciones en el turismo, en la zona franca, en la zona fronteriza y también en la cadena textil. Pero hay zonas, empresas acreditadas en la zona fronteriza que nunca han ido, operan aquí. Claro. Porque se permite, hay que tener cuidado. Rivera, vamos ya a despedirnos. Bueno, vamos a esperar que mañana tengamos la compañía de Félix en los próximos días, pero yo creo que sí. Ya nos tocó la noche y buena noche. Quizá como Félix sabe de servicios públicos, fue a salvar el tiempo ahí de la Torre Eiffel. A lo mejor está ahí aparándolo, Félix. Aparándolo con una sombrilla. Señores, nos vemos mañana. Octavio Rivera, Marino Ramírez. Buenas noches.